Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta. Otro video. En este caso vamos a ver la psicología como ciencia, objeto de estudio y métodos de estudio de la psicología. Ya la vez pasada vimos cómo los seres humanos abordan los fenómenos, es decir, cómo dan respuesta, cuáles son las explicaciones a los fenómenos a través de 4 maneras. El conocimiento vulgar, el conocimiento científico, el conocimiento teológico y el conocimiento filosófico. Bueno, dentro del conocimiento científico se encuentra la psicología. ¿Por qué? Porque se aplica y responde y da sus respuestas a través del método científico, que era observación, hipótesis, experimentación, teoría, conclusiones. Hay una parte de la psicología, que es la psicología experimental, que aplica a rajatabla ese método. Después vamos a ver las áreas de la psicología, pero en un video, pero ya las vimos en clase, ¿no? Pero también hay otra parte de la psicología, otras disciplinas que funcionan como muchas otras disciplinas científicas. Es decir, no aplica tan estrictamente el método, pero sí están avaladas sus investigaciones por la comunidad científica. Por ejemplo, la medicina funciona así. No es algo tan extraño ni tan alejado de la ciencia. La psicología también, es decir, si bien no aplica el método de manera experimental como de laboratorio, hace investigaciones que son avaladas por la comunidad científica, que tienen ciertos pasos del método, aunque no tan a rajatabla, y funcionan como otras disciplinas. Por ejemplo, la medicina. Digo la medicina porque es una de las más aceptadas y avaladas por la gente, y por ahí la psicología se la discute un poco. Bueno, entonces, ¿por qué tiene la psicología una ciencia? Porque responde al método científico, porque tiene objeto y porque tiene métodos específicos, que esos métodos están avalados por las comunidades científicas. ¿Qué es el objeto de estudio? El objeto de estudio es lo que una ciencia va a estudiar. Es decir, ¿qué va a estudiar la psicología? Va a estudiar las piedras, los sapos, los ratones, los vegetales, los pinos, las mojarritas. No. Va a estudiar al hombre. Entonces, el objeto de estudio de la psicología es el hombre. Y las ciencias dividen a su objeto en 2. Objeto material y objeto formal. Anoten. Objeto material, objeto formal. Bien. Objeto material es, como su nombre lo indica, la materia. Es algo que se puede ver, que se puede tocar, que se puede medir, que se puede pesar. Entonces, es compartido el objeto por muchas ciencias, no solo por la psicología. El objeto material es el hombre, ¿está bien? Eso es lo que va a estudiar específicamente la psicología para decir, bueno, tiene que tener para hacer ciencia un objeto específico, no puede estudiar todo, ni dar respuesta a todo. Listo, el hombre es el objeto material. Ahora, como es compartido por muchas otras ciencias ese objeto material, no solo lo va a estudiar la psicología, lo van a estudiar muchísimas otras ciencias al hombre, ¿qué va a estudiar del hombre? Y volvemos a la pregunta anterior. Antes decíamos, ¿qué estudia la psicología? Los ratones, los pinos, las mojarritas. No, estudia el hombre. Bueno, ¿y del hombre qué? ¿Qué va a estudiar? La visión, el hígado, los dientes, el pelo, la piel, la química, la física. No, va a estudiar del hombre específicamente los comportamientos, la personalidad, que eso es lo que se puede describir. Y por eso se transforma en ciencia, porque es algo descriptible. La psicología no empezó estudiando la personalidad, y digo esto para que ustedes puedan entender por qué es científica. Empezó estudiando el alma. Pero, ¿cómo describimos al alma? ¿Cómo le aplicamos el método científico al alma? Entonces, como no pudo, lo pasó para la teología. Bueno, encárguense ustedes, muchachos, de esto nosotros vamos a ver otra cosa. Dijeron los que querían ser psicólogos cuando la ciencia psicológica no existía. Entonces del alma pasaron a la mente. Bueno, vamos a estudiar la mente. La mente es difícil. ¿Cómo se estudia el pensamiento? ¿Cómo le aplico el método científico al pensamiento? Es prácticamente imposible. Entonces dijeron, no podemos estudiar esto. Se lo vamos a dejar, qué sé yo, a la filosofía. ¿Vieron los tipos de conocimiento? ¿Y qué vamos a estudiar entonces si queremos ser científicos? Nosotros no queremos ser de la teología ni de la filosofía. Queremos ser ciencia, queremos hacer ciencia. ¿Qué puedo estudiar del hombre que no esté en el cuerpo, en el organismo? Y que sin embargo pertenece al hombre y le pueda aplicar el método.
la personalidad, las conductas. Las conductas son los comportamientos. Como yo me comporto ahora, se puede estudiar y me pueden decir cuáles son los rasgos de mi personalidad. Y entonces aplico el método científico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se puede describir, no es como la mente o como el pensamiento. El comportamiento se puede describir. Yo puedo describir el comportamiento de una persona y en base a la sucesión de comportamientos puedo decir cómo es su personalidad. Ese es el objeto formal. La personalidad, la conducta. Entonces, la psicología tiene como objeto material al hombre y como objeto formal la personalidad y las conductas. ¿Estamos? Ahí tenemos el objeto de la psicología. Pero dijimos también que tenían métodos. Un método, es decir, ya sé lo que voy a estudiar. Voy a estudiar al hombre y del hombre ¿qué? La personalidad. Y para eso tengo que ver los comportamientos, fenómenos. Pero ¿cómo? El cómo es el método. ¿Cómo hago para estudiar eso? Bueno, la psicología tiene métodos específicos. Si bien el método central de la psicología es el método científico, como ya lo hemos dicho 33 veces, el método específico o los métodos específicos de la psicología es cómo va a trabajar la psicología o cómo va a investigar o cómo va a estudiar la psicología al comportamiento y a la personalidad. Y eso le da permiso, le da elementos, le da herramientas para que se desplieguen las áreas de la psicología, los campos ocupacionales. Uno de los más conocidos es la psicología clínica. Y el método que se utiliza ahí es uno de los más conocidos, por eso se lo explico con ese método. El método es un camino para llegar a un lugar. ¿Sí? Es para abordar el objeto de estudio. Entonces, es cómo yo voy a estudiar la personalidad o los comportamientos. ¿Cómo? Cuando yo voy al psicólogo, ¿qué hace el psicólogo conmigo? Si alguno de ustedes fue alguna vez, preguntas. Hace un diagnóstico. Sobre todo si yo voy pensando que tengo un problema o una afección psíquica, un problema psíquico. Entonces me va a hacer una serie de preguntas. Eso tiene un nombre, se llama entrevista psicológica. Y esa entrevista psicológica es un método. Entrevista, lo mismo que hacen los periodistas, pero en vez de hacer una entrevista periodística, una entrevista psicológica. Lo mismo que hace el médico. Cuando yo voy, dice, ¿qué te duele? Esa es una pregunta de una entrevista médica. ¿En dónde? ¿Qué síntomas tenés? Bueno, la psicología es lo mismo, pero en vez de estar enfocado para dónde me duele en el cuerpo, es para dónde me duele en el comportamiento, en la personalidad, en la mente. Ahí estamos con un método, pero no es el único. Después hay muchos otros estudios de casos, anamnesis, test. Fundamentalmente los test son muy conocidos también y son métodos de la psicología, métodos específicos de la psicología. Todos esos son herramientas, elementos, pasos que se utilizan para llegar a una conclusión específica. Pero además, como se estudian con el método científico, todos los psicólogos tienen que llegar a la misma conclusión y por eso es ciencia. Esa es la diferencia con otras disciplinas o con otros elementos que no son científicos. Por ejemplo, si yo pongo un esquizofrénico frente a 40 psicólogos, los 40 psicólogos van a aplicar estos métodos de lo que estamos hablando y van a dar como diagnóstico esquizofrenia. En cambio, si yo pongo un esquizofrénico frente a 40 videntes, es probable que cada vidente dé una conclusión distinta de por qué es esquizofrénico o del diagnóstico que tiene. ¿Por qué? Porque no tienen método. Porque se basan fundamentalmente en sus saberes personales o en sus intuiciones, pero no en un método. La diferencia es que cuando yo aplico un método, todos los que saben el método llegan a la misma conclusión. Por eso es ciencia. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces tenemos objeto material, objeto formal, el objeto material el hombre, el objeto formal la personalidad. ¿Y cómo? ¿Con qué método? Con el método científico y los métodos específicos de la psicología. Por ejemplo, los test. Hemos hecho algunos test, a pesar de no estar en el aula y de que cuando estemos en el aula vamos a hacer test mucho mejores. Hicimos algunos, ahí yo les pasé algún test como para que vayamos teniendo alguna cuestión. Pero el test tiene que ver con poder, a través de un ejercicio, de una prueba, esa sería la palabra, a través de una prueba, sacar una serie de conclusiones. Cuando nosotros íbamos a educación física en el secundario hace 1000 años, teníamos el test de Cooper. El test de Cooper tiene dos variables, tiempo y distancia. Y mide una sola cosa, ¿qué rendimiento físico tengo yo? Es decir,
se le aplica las mismas variables a un montón de personas y el tiempo es una variable fija, es decir, 12 minutos, y el recorrido es lo que cada uno puede. Algunos recorren en 12 minutos miles de metros y otros pocos. Entonces, esa diferencia hace que unos estén muy preparados físicamente, otros casi nada preparados y otros estén out para la educación física. ¿Por qué? Porque las variables se miden fija, es decir, el tiempo son 12 minutos para todos y el recorrido es lo que cada uno puede. Y entonces ahí se determina quién está, según la cantidad de metros que recorrió, quién está más o menos apto para la educación física. Con la psicología pasa lo mismo. Se le aplica, por ejemplo, qué sé yo, dibujos a un montón de personas y en función de los dibujos sabemos exactamente qué tipo de personalidad tiene. ¿Por qué? Porque se vio que millones de personas depresivas dibujaban la figura humana, que ya lo hemos explicado en clase, por eso lo digo rápido, la figura humana en el costado derecho de la hoja. Bueno, si todos los depresivos dibujan la figura humana en el costado derecho de la hoja, ya tenemos un dato muy, muy claro de elaborar un diagnóstico. Pero no es tan fácil, ni es así, ni ahí se termina. Pero como para que vayamos teniendo una idea de cómo funcionan los test. Entonces, hemos aprendido hoy. La psicología es una ciencia. Eso lo tienen que saber de memoria. Objeto material y objeto formal. El objeto material el hombre, el objeto formal el comportamiento, la personalidad y cómo. Métodos. ¿Cuáles son los métodos específicos de la psicología? Lo más importante, entrevista psicológica, test. Listo. Con eso yo les voy a enviar después el material. Ya tenemos una pauta bastante interesante de por qué la psicología es una ciencia, cuáles son sus métodos de estudio y cómo vamos a abordar y cómo se van a abrir las áreas de la psicología, que es lo que vamos a ver después en el próximo video. Espero que sigan bien. Nos encontramos pronto.